Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Qué bueno estar ya de vuelta, espero que hayan disfrutado mucho ese feriado, sobre todo que hayan descansado por el Día del Trabajador. Un saludo atrasadito para todos ustedes y ahora sí, arrancamos la semana y arrancamos nuevo mes, aunque todavía no tenemos resultado del conteo final electoral, de las actas impugnadas. Es un tema con el que seguramente vamos a seguir a lo largo de la semana y del mes hasta que tengamos el resultado oficial de quienes van a pasar a la segunda vuelta. Pero hoy vamos a variar un poco el tema y hablar de una noticia que estuvo sonando un poco la semana pasada, pero que siento yo necesita tener difusión en todos los espacios posibles porque no podemos perder de vista el ojo fiscalizador de ciudadanía en cuanto a algo tan grave. Vamos a hablar sobre la denuncia que se ha hecho al sacerdote Omar Sánchez, de 59 años, que de hecho no es reciente, no es que sea noticia, porque es una denuncia reciente, se hizo hace ya 3 años ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, que es el órgano especializado de ver este tipo de denuncias, pero se ha dado a conocer ahora, 3 años después. Esto, ya vamos a ver un poco ante qué tipo de acciones que se han tomado, pero sobre todo ante lo que ha sido, para variar, nos sorprende, francamente, lamentablemente, el silencio eclesiástico, el silencio de las instituciones y la falta de oportuna respuesta que, según lo que han dicho los denunciantes, les preocupa por la cercanía que este sacerdote, Omar Sánchez, sigue teniendo con personas vulnerables, con jóvenes a quienes cuida y de quienes se hace cargo como representante, ¿no?, de la sede de Cáritas y de la Asociación de la Bienaventuranza, una organización no gubernamental en Lurín. A ver, vamos a hablar un poco sobre la denuncia con Pedro Salinas, que ya está conectado con nosotros, pero antes quiero solamente poner brevemente el contexto. Lo que señala esta denuncia, que es firmada por la presunta víctima y uno de sus familiares, es que este sacerdote, a quienes ustedes probablemente van a poder identificar, porque es una persona que ha cobrado relevancia en redes sociales, en espacios de streaming, este sacerdote se habría aprovechado de un joven en situación de vulnerabilidad cuando éste tenía apenas 19 años y que lo había llevado a su casa, a su vivienda, aprovechándose de que era una persona que tenía una adicción fuerte a las drogas y que parte de los programas que dirige este sacerdote, Omar Sánchez, dicen ayudar a personas jóvenes con problemas de drogas. Lo que señala, y es una parte importante y muy grave de la denuncia que la voy a leer específicamente, dice lo siguiente, es decir, el sacerdote Omar Alonso Sánchez Portillo nos hizo creer que sería el cuidador de, el nombre está cuidado evidentemente por protección a la víctima, y al cabo de un tiempo de tenerlo bajo su cargo, ya lo tenía en su cama, abusando sexualmente de él como persona vulnerable que era y es. El consentimiento de una persona vulnerable está viciado por la misma vulnerabilidad del que lo otorga. Además, se da la circunstancia agravante de que el sacerdote era el cuidador y a la vez el empleador de esta persona, de este joven que hace la denuncia, con el respaldo de uno de sus familiares. ¿Estamos ya conectados con Pedro, chicas? Sí, ¿verdad? Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿Me escuchaste? Pedro, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Cómo Ya, estás, Pedro? voy a acercar un poquito. Ya. Bien, Todo- querido, qué lástima que no sea en las mejores circunstancias para hablar de una denuncia tan lamentable que pues, vemos como un patrón de hechos que se repiten, sobre todo ante un silencio abismal sobre, particularmente, ¿no?, de las instancias eclesiásticas peruanas. Cuéntame un poco cuál ha sido tu impresión de esta denuncia y para que la audiencia la pueda comprender un poco de qué estamos hablando en su total magnitud. Bueno, pongo por delante que yo me enteré de la denuncia cuando salió publicada en Epicentro. Eh, Paola Ugaz es mi amiga, es mi colega, pero yo Una ya gran... dejé hace rato el caso Sodalicio
estamos hablando de una persona que forma parte de la órbita del sodalicio. El cura no es sodalite, pero forma parte de un canal de streaming donde hay remanentes del sodalicio. Y del que yo sé, porque suele tener unas posiciones no solamente retrógradas y ultraconservadoras, que son de esas que siempre llaman a sospecha, ¿no? Que apuntan a la represión y a estos dogmas rigoristas que hemos visto en varias personas de organizaciones similares, y al que le he respondido en un par de oportunidades porque por alguna razón de vez en cuando tiene fijaciones contra mí, contra Jordi Bertomeu, que es el enemigo jurado del sodalicio, contra la propia Pau y a veces contra otros obispos y pastores de la iglesia. La denuncia me parece una denuncia seria, la he leído de principio a fin y me parece que está bien sustentada. Y nada, este sacerdote que suele ser bien parlanchín, bien, se hace llamar el cura respondón, en esta oportunidad no lo he visto replicar ni responder ante una cosa tan grave y tan grande, ¿no? Sí, para que las personas puedan entender un poco, a ver, cuando se hace una denuncia al interior de la iglesia, tiene un curso distinto al penal. Para que las personas puedan comprender un poco en qué consiste el dicasterio de la fe, que es el que ha visto casos importantes como el del sodalicio en Perú, el de Caradima en Chile, ¿qué es y qué hace, de qué se encarga este órgano? La Congregación para la Doctrina de la Fe, como se llama el dicasterio es como un ministerio que tiene el Vaticano para temas de moral y para temas de dogmas. En la época del Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, ese dicasterio funcionaba fundamentalmente para cazar herejes, ¿no? Era la Inquisición, ¿no? Sí, sí, que en temas doctrinarios se desviaban. Entonces desde ahí sancionaban a sacerdotes, teólogos, que según esa congregación o ese dicasterio se desviaban de la fe o tenían discursos heréticos, por decirlo de alguna manera. Ujú. Eso cambia con el Papa Francisco a partir del año 2018, cuando se produce la visita del Papa a Chile y al Perú. En Chile pasan cosas, en el Perú no, y, y es a través de ese dicasterio que se envía a Santiago la denominada misión Scicluna Bertomeu, que fue la misma que actuó luego en el Perú para el caso Sodalicio, y este tándem del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote oficial del Santo Oficio, Jordi Bertomeu, empiezan esta investigación sobre el caso Caradima y se arma la revolución en Chile. Por primera vez en la historia de Chile se hace renunciar a la totalidad de obispos por asuntos de encubrimiento en el caso de abusos y sobre todo complicidad en el caso Caradima. Eso fue una cosa súper, súper importante en ese momento, porque ese papa, el papa argentino, Jorge Bergoglio, como que entiende el fenómeno del abuso como una consecuencia del abuso de poder, de la asimetría de poder, del clericalismo, que es
esta cosa que tienen muchos curas que por usar un alzacuellos, un clergyman, un televisorcito blanco en la garganta, se sienten como superiores al resto de la humanidad, ¿no? Cuando, o sea, obviamente la diferencia entre esos señores y nosotros es el televisorcito que le puso su iglesia. Punto. Sí. Punto. Somos iguales ante la ley, tenemos No los más, mismos claro. derechos, pueden opinar sobre lo que les dé la gana, sobre política si quieren. Lo que no deberían es tratar de imponer su ideología o su religión, en este caso, para tratar de hacer las políticas públicas, ¿no? Que es un poco la onda de los protestantes que van en las listas de López Aliaga, que han entrado por lo menos al Senado algunos y a diputados otros, como la pastora Ahora, esta Jauregui o el señor Muñante y gente de perfiles similares. Bueno, este dicasterio, a partir de ahí comienza a tramitar este tipo de casos de abusos sexuales a menores o a personas vulnerables. Eh, creo que la primera vez, o sea, no es la primera vez que se presentan ese tipo de casos a ese dicasterio, pero sí. sí ese dicasterio comienza a funcionar por fin en un tema que ha sido como una especie de cáncer al interior de la iglesia que ha hecho metástasis, que es el fenómeno de los abusos. Y, y es ese mismo dicasterio el que interviene por orden del Papa Francisco para el caso Sodalicio, que termina además con la supresión de esta organización peruana de características sectarias y mafiosas, y es suprimida por la ausencia de un carisma. Es decir, el carisma es como una suerte de fenómeno divino que insufla de ciertas características a una organización o movimiento o congregación de fieles que habría sido inspirada por Dios, ¿no? Claro. Eh, Ahora, independientemente de ese dicasterio, a nivel local, donde la Iglesia Católica está presente, en las diócesis o arquidiócesis existe otra entidad que se llama el Tribunal Eclesiástico. En el Tribunal Eclesiástico es donde la gente que ha sufrido algún tipo de abuso o de atropello o tiene alguna demanda contra algún clérigo, tramita su denuncia. Ujú. Pero ¿qué ocurre? A veces esa instancia no hace nada por incompetente, porque nunca ha hecho nada, Sí. o te genera reticencia porque la iglesia, ya sabemos, por experiencia, ha tendido a encubrir y a proteger a sus curas abusadores. O sea, a manera de anécdota, cuando, por ejemplo, eh, se da la denuncia en el caso Cipriani, donde la víctima que fue abusada por Cipriani cuando esa persona era menor de edad, decide hacer la denuncia, no podía hacerla vía el tribunal eclesiástico porque el tribunal eclesiástico lo presidía un sacerdote de la familia espiritual del Opus Dei. Uno de los Ujú. jueces de este tribunal era otro sacerdote de la familia espiritual del Opus Dei. Y el moderador que estaba por encima del tribunal eclesiástico era el depredador de la víctima, Juan Luis Cipriani. Claro, no Entonces, tenía en ese, sentido hacerlo. claro, no había forma de que esa persona tramitara su denuncia por ahí, porque iba a ser interceptada hasta por 3 personas, esa era su sospecha, y no jamás iba a llegar al Papa, que era lo que le interesaba a esta persona, que se enterara de
las características de este señor que podía ser papa en ese momento, ¿no? Estaba Y ese era siendo el considerado. principal recelo de esta persona, de que se muriese el papa y llegase al cónclave y lo eligiesen papa, que Claro, no era descabellado. O sea, digamos, en un cónclave cualquiera puede salir papa si tiene los votos, ¿no? claro, cualquier Eh, cosa podría haber sucedido. sí, pero y cuando este tipo de sospechas se dan en las víctimas, muchas apelan a las instancias de vaticanas, como son los dicasterios o ministerios. Entonces van al dicasterio de los obispos o al dicasterio para los religiosos o el dicasterio de la fe, que es esta congregación que, como te digo, antes se dedicaba a cazar herejes y ahora, desde los tiempos de Francisco e incluso en los tiempos de León XIV, por suerte, ahora se dedican a cazar pederastas.